Las fiestas navideñas habían acabado y un nuevo año estaba por comenzar. Sin embargo, no todos iniciarían con los mejores ánimos. Por un lado, estaba Kiko, quien estaba demasiado feliz porque había recibido uno de los regalos más populares del momento. Eran los Labubus. Estos juguetes contaban con ediciones limitadas y escasos diseños, cosa que los hacían mucho más especiales, por lo que todos querían contar con uno. Lastimosamente, la Chilindrina no pudo tener uno por el elevado precio que valían. Para su infortunio, ella solo recibió un regalo que para Don Ramón era muy especial. Este era un pequeño caballo de madera. Ese objeto lo había tenido por generaciones y quería que ella lo conservara. La Chilindrina, sabiendo lo que significaba para su papá, no tuvo más opción que conservarlo. Las clases de reforzamiento vacacional habían empezado. Todos los alumnos llegaron temprano a excepción de la Chilindrina. Ella sabía que por tradición, todos llevarían sus regalos al primer día de clases, así que al llegar tarde creía que se salvaría de enseñar el suyo. Sin embargo, este año fue todo mucho más llamativo. El profesor Girafales esperó que todos estén completos para que presenten sus regalos en una exposición. Al llegar, la Chilindrina fue sorprendida con esa decisión, mirando con mucho pesar. Ella podía ver cómo cada uno presentaba sus Labubus. Los colores eran diferentes y sus aromas eran muy adictivos. Sin embargo, al momento cuando le tocó al chavo, él se paró en medio y no presentó nada. Él solo dijo que el mejor regalo que pudo recibir en Navidad fue haber pasado un día más rodeado de la gente que amaba en la vecindad. Recibiendo un aplauso por parte de todos, el profesor Girafales llamó a la Chilindrina para que pase al frente. Ella con mucha vergüenza sacó el caballo de madera de su mochila. Mientras avanzaba podía escuchar murmullos que venían de todos lados. Estando parada frente a todos se armó de valor y sintiéndose orgullosa procedió a describir lo que significaba ese caballo de madera en su familia. Al terminar, el silencio se apoderó del salón. Repentinamente, Ñoño, Godines, Popis y Kiko empezaron a reírse al ver cuál era su regalo. La Chilindrina empezó a llorar al ver que se burlaban de ella. El chavo decidió defenderla, y pidiendo que todos se callen procedió a abrazarla. El profesor, alzando la voz, les pidió que respeten a la Chilindrina y a su regalo. Con el silencio nuevamente en el salón, el profesor inició con sus clases, sin notar que las burlas en voz baja continuarían. Tras varias horas, las clases terminaron y la Chilindrina no esperó ni un segundo para abandonar el salón. Mientras corría, ella en todo momento repetía que odiaba ser pobre y que ya no quería saber más de los Labubus. Al llegar a su casa, Don Ramón le preguntó qué le pasaba. Mientras lloraba, ella le contó que todos se habían burlado de ella por no haber llevado un buen regalo al colegio. Con mucha molestia, Don Ramón le preguntó cuál era el regalo que todos habían llevado. Ella mencionó que todos a excepción del chavo tenían un Labubu. Ese juguete era el que estaba de moda y todos querían tener. Con algo de curiosidad, su papá le preguntó cuánto costaba. Al oír el precio que dijo la Chilindrina, le mencionó que era imposible comprar uno. Sin poder parar su llanto, la Chilindrina se fue a su cuarto. La pena por lo que sucedía con su hija lo tenía preocupado. Tras pensar por varios minutos, decidió que buscaría un nuevo trabajo. Saliendo de su casa ve cómo Kiko traía un extraño juguete. Acercándose le preguntó cómo se llamaba ese horrible muñeco. Kiko le dijo que era un Labubu y que él tenía uno de los más caros que existían. Don Ramón ya sabía cómo eran, así que dándole un manotazo logró tirarlo al suelo en venganza de las burlas hacia su hija. Tras caminar por varias horas y no haber conseguido trabajo, Don Ramón se había dado por vencido. Regresando a su casa, ve a lo lejos algo que lo dejó asombrado. No podía creer que lo que tanto deseaba lo había encontrado. Entre los desperdicios estaba tirado un Labubu. Agarrándolo pudo notar un desagradable olor que venía del juguete. Sabiendo que con solo una lavada eso pasaría, decidió meterlo entre su ropa y llevárselo para darle una gran sorpresa a su hija. Al llegar a casa vio que su hija se había quedado dormida. Sin perder más tiempo comenzó a lavar el juguete. Tenía que tener todo listo para cuando despierte. Tras pasar algunas horas, Don Ramón despertó a la Chilindrina. Ella se veía desganada después de todo lo que había sufrido. Echándole ánimos, su papá le dijo que le tenía una sorpresa. Ella tenía bajas expectativas sabiendo de quién venía el regalo. Saliendo de la cocina, Don Ramón traía algo escondido en su espalda. La Chilindrina, sin querer verlo, le dijo que solo le dé el regalo para que continúe durmiendo. Don Ramón con una sonrisa le dijo que había conseguido un Lacucu. La Chilindrina alzó la mirada y le dijo: ¿querrás decir Labubu? Ese mismo, mija, mencionó Don Ramón. Al ser descubierto lo que Don Ramón escondía,
La Chilindrina estalló de felicidad, no podía creer que ahora ella también tenía uno de esos preciados juguetes. Abrazando a su papá le preguntó cómo lo había conseguido. Don Ramón le dijo que solamente había cobrado un favor que le debían. Con mucha felicidad la Chilindrina se fue cargando el juguete hacia su cuarto, sintiéndose feliz por la buena acción que había hecho. Don Ramón, muy exhausto, se recostó en el sofá, sabía que se había ganado muy bien sus 19 horas de sueño. La Chilindrina abrazaba su Labubu con mucha alegría, para ella todo eso era un sueño del cual no quería despertar. Durmiendo abrazada con su nuevo juguete, ya deseaba que amanezca para que todos en el salón observen que ella ahora también tenía el juguete de moda. A la mañana siguiente, el profesor Girafales iba en dirección a la escuela para abrir el salón de clases. Al llegar se dio con la sorpresa de que la Chilindrina estaba parada allí afuera con un Labubu entre sus manos. El profesor, muy alegre, la felicitó por su puntualidad. La Chilindrina, enseñándole su nuevo juguete, le dijo que ya no era pobre. Con una sonrisa el profesor le sobó la cabeza y le dijo que espere a sus demás compañeros adentro. Poco a poco empezaban a llegar los demás alumnos. La Chilindrina había ocultado su Labubu entre su mochila. Ella quería que estén todos para que pueda enseñarlo. Al ser ya casi la hora para que empiecen las clases, el salón ya estaba completo. La Chilindrina, con mochila en mano, caminó hacia la pizarra y abriéndolo sacó al famoso Labubu. Todos quedaron asombrados al ver que ella contaba con uno de esos caros juguetes. Para todos ella era la última en quien pensarían que tuviera uno. Kiko no podía con la envidia y, buscando cómo bajarle la moral, se le ocurrió algo. Le preguntó a qué olía su Labubu. Ella no había olido a profundidad su juguete. Acercando su nariz no pudo evitar hacer un gesto desagradable. Kiko dijo que todos los Labubus contaban con diferentes aromas. Todos empezaron a confirmar lo que decía Kiko. En eso Popis propuso que mañana todos lleven sus Labubus para que comparen los olores. Al no tener respuesta por parte de la Chilindrina, Kiko se puso de pie y, quitándole su Labubu, procedió a olerlo. Su reacción fue instantánea. Kiko comenzó a vomitar. El olor fétido era algo insoportable. El profesor tomó su juguete y, oliéndolo, le dijo a la Chilindrina que eso olía muy mal. Sintiendo mucha vergüenza, la Chilindrina agarró sus cosas entre lágrimas y, abriendo la puerta, se fue corriendo hacia su casa. El chavo intentó ir tras ella pero fue detenido por el profesor, quien le mencionó que lo mejor sería dejarla tranquila por el día de hoy. Continuando con sus clases, Girafales mencionó que no soportaría más burlas en contra de nadie. Al llegar a su casa, la Chilindrina notó que su papá estaba en plena siesta. Su maratón del sueño no podía ser interrumpido, así que, encerrándose en su cuarto, decidió cerrar las cortinas y apreciar su nuevo juguete así todos se hayan burlado de él. Al abrazarlo, volvió a sentir el mal olor. Dejándolo en una silla, la Chilindrina volvió a recostarse para tratar de olvidar el mal momento que había pasado. Al haber pasado varias horas, la Chilindrina había quedado profundamente dormida. Desde la silla, el Labubu permanecía inmóvil. Repentinamente su ojo giró lentamente hacia la pequeña. Abriendo su boca, se puede ver como una especie de humo negro comienza a salir de su boca, cubriendo todo el cuarto. La Chilindrina empezó a toser. Al abrir los ojos, rápidamente gritó al ver que su Labubu estaba frente a ella, escupiendo un líquido negro dentro de su boca. La niña quedó completamente inmóvil ante esa situación. Desde su sofá, don Ramón comenzaba a despertar ante el grito. Sentándose dijo que ese sonido parecía ser de su hija aunque ella estaba en clases. Repentinamente, ve cómo se abre la puerta del cuarto de la Chilindrina. Muy asustado, don Ramón saltó de su asiento. En eso, ve cómo su hija sale y se para delante de él. Más aliviado, don Ramón le dijo que se había llevado un gran susto. Seguido a eso le preguntó por qué no había ido a la escuela. Ella no respondía y solo lo observaba. Notando su extraña actuación, decidió acercarse a su hija. Instantáneamente empezó a sentir un desagradable olor que venía de ella. Agarrando su brazo le dijo que se vaya a bañar. La Chilindrina, viendo que era sujetada, agarró del brazo a su papá y lo aventó contra la pared. El impacto fue muy brusco para don Ramón. Alzando la cabeza no podía entender cómo su hija había hecho algo así. Al escuchar unos pasos, lo último que pudo ver fue como un hacha iba en dirección hacia su cabeza. La Chilindrina pasó horas cortando en varios pedazos el cuerpo de don Ramón, dejando la cabeza intacta. Se dirigió hacia su cuarto. Ahí adentro estaba el Labubu tirado en la cama. Lo que había pasado minutos antes había sido una transferencia de alma. Ahora la Chilindrina habitaba dentro del juguete, viéndose como del Labubu brotaba lágrimas. La nueva Chilindrina de un profundo corte abrió el estómago del Labubu. Lo que se vio fue algo impensable. El muñeco procedió a expulsar órganos vitales, limpiando todo el interior.
la Chilindrina agarró el cráneo de su papá y quebrándolo, procedió a meterlo dentro del juguete, sentándose en su sofá, pasó todo el día sin moverse. A la mañana siguiente, la Chilindrina agarró su mochila y como si nada hubiera pasado se fue a la escuela. Al llegar, el profesor trató de hablar con ella sobre lo que había pasado ayer. La Chilindrina fue muy distante y lo evitó en todo momento, sintiendo un desagradable olor. El profesor le dijo que ella olía muy mal. La Chilindrina, viendo por la ventana, vio como todos sus amigos llegaban con sus labubus en las manos. Eso causó una gran sonrisa en su rostro. Al estar todos en el salón, dejaron sus labubus en las mesas para comparar los olores. En eso, la Chilindrina abrió su boca de manera descomunal, botando una especie de humo negro. Todo empezaba a oler muy mal y la visión en cada uno empezaba a nublarse. En eso, escucharon unos pequeños pasos que se extendían por todos lados. La desesperación se apoderó del salón de clases. Repentinamente un grito silenció todo. Era el profesor Girafales quien era atacado por los labubus. Estos empezaban a morderlo dejándolo reducido en el suelo. Popis intentó escapar pero la Chilindrina estaba parada sin moverse en la puerta, ordenando a los labubus que ataquen a los demás. La Chilindrina fue testigo de la carnicería que se había convertido el salón de clases. Tras haber acabado con todos procedió a cargar a los labubus. El espectro que habitaba en la Chilindrina ya tenía un pequeño grupo al que comandaba. Sin embargo, su objetivo era tener todo un ejército de labubus que puedan ayudarla a poseer a las personas más influyentes del mundo, una misma idea que debía liderar, gobernado por la brujería y el ocultismo.